¿Puede una pequeña luz derretir el corazón más frío? En el polvoriento pueblo de San Miguel, perdido entre las colinas del sur de Arizona, la anciana Dolores Mendoza subía cada tarde por un empinado sendero hacia la abandonada capilla en la cima de la colina. Su espalda encorvada y sus pasos lentos hablaban de los años vividos, pero sus ojos brillaban con la misma determinación que hace 50 años, cuando llegó por primera vez a estos lugares. Dolores siempre llevaba en las manos una canasta con velas, no las caras y hermosas, sino las más simples que se podían comprar en la pequeña tienda de don Pablo. Los vecinos se habían acostumbrado desde hacía tiempo a este extraño ritual y solo movían la cabeza, viendo cómo la anciana subía con determinación la colina bajo cualquier clima. En el ardiente calor, la lluvia torrencial e incluso en aquellos raros días en que el viento frío calaba hasta los huesos. San Miguel era uno de esos pequeños pueblos fronterizos donde las culturas americanas y mexicanas se entrelazaban, creando un modo de vida especial. La mitad de los habitantes tenía parientes al otro lado de la frontera, y el español sonaba en las calles tan a menudo como el inglés. Pero en los últimos años, el pueblo parecía haber perdido su alma. La juventud se marchaba a las grandes ciudades, los ancianos pasaban sus días en soledad, y las otrora bulliciosas fiestas se habían convertido en un mero recuerdo desvaído. La antigua capilla de San Francisco, a la que Dolores acudía cada tarde, había sido alguna vez el corazón del pueblo. Construida por misioneros españoles, había sido testigo de matrimonios, bautizos y funerales de muchas generaciones. Ahora su yeso se desmoronaba. La puerta de madera estaba torcida por el tiempo y dentro olía a polvo y olvido. El sacerdote venía solo una vez al mes del pueblo vecino, y a las misas apenas asistían 10 personas. Pero para Dolores, esta capilla seguía siendo el lugar más importante de la tierra. Cada tarde encendía velas frente a la oscurecida por el tiempo imagen de la Virgen María, y en su susurro resonaban los nombres de las personas, conocidas y desconocidas, vivas y fallecidas, aquellas que necesitaban luz en medio de la oscuridad. Dolores vivía en una pequeña casa de barro con techo plano y paredes agrietadas por el calor. Su hogar era el último en las afueras del pueblo, y desde la única ventana se veía el desierto que se extendía hasta el horizonte. Por las mañanas, le gustaba observar cómo los primeros rayos del sol pintaban la arena de un color dorado, y las noches las pasaba viendo cómo las sombras de los cactus se alargaban, como delgadas manos que se extendían hacia su casa. En su juventud, Dolores cruzó la frontera con su esposo Manuel y su pequeño hijo José. Soñaban con una vida mejor, en la que su hijo recibiría educación y nunca conocería el hambre. Pero el destino dispuso de otra manera. Primero, un accidente en la construcción se llevó a Manuel. Una viga caída no le dejó oportunidades. Y 10 años después, José, que para entonces había llegado a ser el ayudante del sheriff, murió durante la detención de contrabandistas. Una tras otra, se apagaban las velas de su vida, pero Dolores misma seguía ardiendo. En silencio, con determinación, como las velas que cada tarde llevaba a la capilla. ¿Por qué gastas tus últimos centavos en esas velas, Dolores?, solía preguntarle su vecina Consuelo. Mejor cómprate medicinas o una manta caliente para el invierno. ¿O crees que a Dios le importa tu luz? Ya tiene suficientes estrellas en el cielo. Dolores solo sonreía a cambio con su sonrisa desdentada y decía suavemente: las enciendo no para Dios, Consuelo, las enciendo para los corazones perdidos. Nadie entendía el significado de esas palabras, y poco a poco los vecinos dejaron de preguntar, acostumbrándose
a las rarezas de la anciana mexicana. Algunos la consideraban un poco loca, otros demasiado religiosa. Los niños susurraban llamándola la bruja, pero no con malicia, sino con ese respeto supersticioso que a menudo despiertan los ancianos solitarios. Cada mañana, Dolores se despertaba con los primeros rayos del sol, encendía su viejo fogón, preparaba un sencillo desayuno de tortillas y frijoles. Luego iba a trabajar. Lavaba la ropa para varias familias del pueblo, y eso apenas alcanzaba para una vida modesta. Y por la tarde, cuando sus manos le dolían por el trabajo pesado, aún tomaba la canasta con velas y se dirigía por su camino invariable hacia la capilla. Ese año, el otoño trajo consigo no solo frescura, sino también la desgracia. Los meteorólogos advertían sobre un huracán que se acercaba, pero nadie esperaba que golpeara con tal fuerza. Una tormenta tropical que se había originado en la costa del Golfo de México no se calmó en la tierra como era habitual, sino que cobró fuerza alimentándose del inusualmente cálido aire del desierto. En la noche en que llegó el huracán, Dolores oraba en su casa, escuchando cómo aullaba el viento, como si fuera una bestia herida. El techo temblaba y chirriaba, la arena azotaba las paredes y la ventana temblaba con cada ráfaga. Santa María, Madre de Dios, protégenos, murmuraba la anciana, apretando con fuerza sus rosarios. Cerca de la medianoche se oyó un estruendo ensordecedor, y parte del techo simplemente desapareció, llevada por el viento a la oscuridad. La lluvia, insólita para estos lugares, inundó la casa, empapando la escasa muebles y pertenencias. Dolores solo logró agarrar una fotografía de su hijo y su esposo, abrazarla al pecho y salir afuera, donde la tormenta arrasaba. La mañana después del huracán, reveló una escena de destrucción que hacía palpitar el corazón. La mitad de las casas de San Miguel habían quedado sin techos, los árboles fueron arrancados de raíz, y las calles estaban cubiertas de escombros y basura. Pero el golpe más duro para Dolores fue la capilla. El viejo edificio no resistió la embestida de la tempestad. La torre del campanario se derrumbó, rompiendo el techo, y ahora la lluvia caía libremente sobre el altar, donde alguna vez Dolores se casó con Manuel, y donde bautizaron al pequeño José. En el pueblo se estableció un campamento temporal para aquellos que habían quedado sin hogar. Camiones de ayuda humanitaria trajeron comida, agua, mantas y tiendas de campaña. Se acercó a Dolores una trabajadora social, una joven con ojos amables y una tableta en la mano. Señora Mendoza, estamos tramitando documentos para enviar a los ancianos a un hogar de ancianos en Phoenix. Allí estará asegurada atención y un techo sobre su cabeza hasta que se resuelva la situación de la reconstrucción del pueblo. Dolores asintió, pero en su mirada había una profunda tristeza que incomodó a la joven, quien agregó más suavemente: tiene un par de días para recoger sus cosas. El autobús vendrá el miércoles. Esa noche, cuando la mayoría de los habitantes dormía en tiendas de campaña y refugios temporales, Dolores sacó de su empapada canasta la última vela que había sobrevivido. La envolvió cuidadosamente en un pañuelo y, apoyándose en un palo, lentamente se dirigió a la capilla en ruinas. El camino hacia la capilla era más difícil de lo habitual. El huracán había deslavado el sendero, y Dolores tropezaba de vez en cuando con piedras y cactus caídos. 2 veces estuvo a punto de caer, pero obstinadamente siguió subiendo, murmurando oraciones y apretando fuerte su última vela contra su pecho. Cuando Dolores finalmente llegó a la capilla, la luna apareció entre las nubes, iluminando el edificio destruido con su luz plateada. La puerta colgaba de una bisagra y dentro había un verdadero caos de bancos caídos y estatuas rotas. Pero,
Para sorpresa de Dolores, el altar permaneció casi intacto, como si una mano invisible lo hubiera protegido. La imagen de la Virgen María, oscurecida por el tiempo, aún colgaba en la pared, aunque salpicada de barro. Dolores se arrodilló lentamente en el suelo mojado, sacó la vela y un viejo encendedor. «Esta es la última, Santa Madre», murmuró. «No me queda nada más, pero creo que tu hijo no nos dejará en la oscuridad». En el momento en que la llama de la vela titiló en la oscuridad de la capilla, Dolores escuchó el sonido de pasos. Al volverse, vio a un joven, empapado hasta los huesos y temblando de frío. Su abrigo caro estaba desgarrado, y su rostro mostraba raspaduras y cortaduras. «Disculpa», dijo con voz ronca. «Vi la luz y pensé, no sabía que había alguien aquí». «Entra, hijo», invitó Dolores, señalando con un gesto que se sentara a su lado. «Nadie debe quedarse en la oscuridad y el frío». El joven se acercó dudoso y se sentó sobre un trozo de banco. A la sombra parpadeante de la vela, Dolores vio su rostro, hermoso, pero retorcido por un dolor interno que era más profundo que las heridas físicas. «Me llamo Raúl», se presentó. «Raúl Hernández. Yo no soy de aquí». Dolores asintió, sin exigir explicaciones. Sacó de su delantal un pequeño paquete, una tortilla envuelta en una servilleta, su cena que no había podido comer. «Come. Seguro que tienes hambre». Raúl aceptó agradecido la comida, y solo cuando comenzó a comer, Dolores notó cuán finas eran sus manos. Sin callos ni marcas del trabajo duro, con las uñas cuidadosamente cortadas. Tales manos suelen pertenecer a personas que nunca han conocido la necesidad. «¿Qué te trae aquí en una noche como esta?», preguntó, no por curiosidad, sino por sincero interés. Raúl permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la llama de la vela. Luego dijo en voz baja: «He estado huyendo. De mi padre, de mí mismo, de todo. He estado vagando por estas colinas durante 3 días, sin saber a dónde voy. Luego vi tu luz». Dolores no insistió en que Raúl le contara más detalles. A lo largo de su larga vida, había aprendido a entender que cada persona tiene su momento para abrirse. En lugar de eso, le contó sobre la capilla, sobre cómo venía aquí cada tarde a encender velas. «Sabes, hijo, muchos no entienden por qué hago esto. Piensan que soy solo una anciana desquiciada, pero cada vela que enciendo es una oración. Por aquellos que han perdido el camino a casa, por los que en su corazón han dejado entrar la oscuridad». Raúl escuchaba sin interrumpir. A la luz de la única vela, su rostro parecía de una juventud total, desprotegida. «¿Y tú crees que esto ayuda? ¿Que Dios realmente escucha?» «Dios siempre escucha», respondió Dolores con simplicidad. «Solo que no siempre estamos listos para escuchar su respuesta». Pasaron toda la noche en la capilla. Raúl contó su historia, sobre su padre autoritario, dueño de una gran empresa constructora en Phoenix, sobre la presión y expectativas constantes que no podía cumplir, sobre la pelea que se convirtió en una auténtica ruptura. Dolores escuchó. A veces asentía, a veces hacía una pregunta, pero más a menudo mantenía la mano del joven en sus palmas arrugadas. Por la mañana salieron juntos de la capilla. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo en suaves tonos rosados. El mundo parecía lavado y puro después del huracán. «Quiero ayudar a reconstruir la capilla», dijo Raúl de repente. «Antes de irme, es lo menos que puedo hacer por ti». Dolores sonrió. «Dios te trajo aquí sin duda, hijo. Tal vez, al reconstruir estas paredes, puedas restaurar algo dentro de ti». Comenzaron a trabajar inmediatamente. Limpiaron la capilla de escombros,
Reunieron las partes sobrevivientes de las estatuas, limpiaron la suciedad de las imágenes. Raúl, que nunca había trabajado físicamente antes, rápidamente se llenó de ampollas, pero no se quejaba. Al contrario, cada esfuerzo, cada gota de sudor parecían arrancar parte del peso de su alma. Al segundo día de su trabajo, un todoterreno negro, con cristales oscuros, se detuvo junto a la capilla. De él salió un hombre alto y canoso, con un traje caro, con un rostro cansado y demacrado. «Raúl», llamó, y en su voz sonaba no ira, sino alivio y emociones apenas contenidas. El joven se quedó paralizado, sosteniendo en sus manos un trozo de banco de madera. «Papá, ¿cómo me encontraste?» Enrico Hernández, el padre de Raúl, dio un paso incierto hacia adelante, como si temiera asustar a su hijo. «Te he estado buscando por todas partes. Contraté detectives privados, llamé a todos tus amigos». Se detuvo, mirando las ruinas de la capilla y a la anciana que estaba al lado de su hijo. Cuando después del huracán se declaró estado de emergencia en estas áreas, supe que podías haber terminado aquí. Comencé a llamar a todos los centros de evacuación. Dolores se retiró en silencio, para no entorpecer el encuentro entre padre e hijo. Hizo como si estuviera ocupada en la limpieza de los escombros, pero con el rabillo del ojo observaba a los dos hombres, congelados uno frente al otro entre las ruinas de la pequeña capilla. «Dije cosas horribles», fue el primero en romper el silencio Enrico. «Estuve equivocado». Esas simples palabras parecieron romper la barrera invisible entre ellos. Raúl bajó la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas que se le acumulaban. «Yo también, papá. También estaba equivocado». Se abrazaron justo allí, entre los escombros y el polvo. Dos hombres, demasiado parecidos para comprenderse fácilmente, pero demasiado unidos para vivir separados. Dolores oró en silencio, agradeciendo a la Virgen María por este pequeño milagro de reconciliación. Más tarde, con una taza de café en el único café de la ciudad que había sobrevivido, Enrico preguntaba a su hijo sobre su vida en esos días. Al enterarse de su trabajo en la reconstrucción de la capilla, se interesó. «La construcción es lo que mejor sé hacer», dijo pensativo, mirando su taza. «Quizás podría ayudar, si los lugareños no se oponen». «Señora Dolores seguramente no se opondrá», sonrió Raúl. «Ella dice que Dios me trajo aquí no por casualidad. Puede que también te haya traído a ti». Esa misma noche, Enrico Hernández se reunió con el alcalde de San Miguel. Como propietario de una gran empresa constructora, propuso no solo reconstruir la capilla, sino ayudar con la renovación de otros edificios dañados en el pueblo. «Esto no es caridad», explicó. «Es una inversión en el futuro. Su ciudad podría volverse atractiva para turistas interesados en la historia y la cultura de la frontera». La noticia de la inesperada ayuda se propagó rápidamente por San Miguel. La gente se reunía en grupos en las calles, discutiendo las perspectivas de reconstrucción. Por primera vez en años, la esperanza apareció en sus ojos. Y Dolores sonreía en silencio, sentada en los escalones de su refugio temporal. Sabía que no se iría a ningún hogar de ancianos en Phoenix. Su lugar estaba aquí, cerca de la capilla, que pronto volvería a llenarse de la luz de las velas. La reconstrucción de la capilla de San Francisco llevó 3 meses. Enrico Hernández involucró a los mejores especialistas de su empresa, y Raúl, para sorpresa de su padre, participaba activamente en el trabajo, aprendiendo las bases del oficio de construcción directamente en el lugar. Los lugareños también no se quedaron al margen. Cada uno aportaba su parte. Algunos ayudaban a limpiar, otros cocinaban para los trabajadores, y los niños recogían y clasificaban detalles pequeños de los ornamentos rotos de la capilla. A Dolores
le construyeron una nueva casa, pequeña pero cómoda, justo al lado de la capilla. «Debes estar cerca», dijo Enrico. «Eres la guardiana de este lugar». Dolores al principio se negaba, considerando un regalo tan generoso como excesivo. Pero Raúl explicó: «Papá solo quiere agradecerte por ayudarme a encontrar el camino a casa y por recordarle lo que realmente importa». El día de la bendición de la renovada capilla, llegaron personas de toda la región. La pequeña plaza, frente al edificio, estaba llena hasta los topes. El sacerdote, que antes venía solo una vez al mes, decidió quedarse en San Miguel para siempre. «Este pueblo está renaciendo», explicó, «y quiero ser parte de este renacimiento». Cuando la ceremonia terminó, Dolores se acercó en silencio al altar con su canasta de velas, nuevas, hermosas, regaladas por los Hernández. Encendió la primera y la puso frente a la imagen de la Virgen María. Luego, con un gesto, invitó a todos a seguir su ejemplo. Para sorpresa de muchos, la gente formó una fila. Cada uno tomaba una vela, la encendía y la colocaba al lado de otras. Algunos murmuraban oraciones o simplemente cerraban los ojos, reflexionando sobre algo. Las llamas de las decenas de velas creaban una atmósfera sorprendentemente cálida y viva en la capilla. «Esta será nuestra nueva tradición», dijo el alcalde del pueblo. «Cada tarde, la capilla estará abierta para quienes deseen encender una vela, por la salud de los seres queridos, por el cumplimiento de deseos, por el descanso de las almas de los fallecidos, o simplemente como un faro para aquellos que se han perdido en la oscuridad». Desde ese día, la capilla nunca estuvo vacía. La gente venía no solo para el servicio del domingo, sino también en días comunes, para orar, reflexionar, sentarse en silencio o charlar con el Padre Miguel. Y la vela de Dolores siempre ardía primero, recibiendo a cada nuevo visitante con su cálido resplandor. Raúl viajaba a menudo a San Miguel. Dejó su trabajo en la empresa de su padre y se matriculó en la Escuela de Arquitectura. «Quiero diseñar no edificios de oficinas, sino lugares donde las personas puedan encontrar paz y esperanza», le explicaba a Dolores. «Lugares como nuestra capilla». Pasaron 5 años. San Miguel había cambiado más allá del reconocimiento. El pequeño pueblo polvoriento se convirtió en un lugar acogedor y bien cuidado, que comenzó a atraer turistas, no en grandes multitudes, sino en un flujo constante de personas interesadas en la historia de la frontera, la cultura local y, por supuesto, la famosa capilla de San Francisco con su atmósfera especial. En el centro de estos cambios, como un latido constante y silencioso del corazón del pueblo, estaba Dolores Mendoza. Ahora, rara vez subía sola a la capilla. Los años y las enfermedades tomaban su peaje, pero cada tarde alguien del pueblo venía a buscarla, la sostenía del brazo y la ayudaba a llegar al altar, donde encendía su invariable primera vela. Los jóvenes, que antes ansiaban huir a las grandes ciudades, ahora a menudo se quedaban en San Miguel o regresaban después de estudiar. Se creó un programa de apoyo a pequeñas empresas, se abrieron nuevos cafés, tiendas de artesanías y un pequeño hotel. Enrico Hernández, fiel a su palabra, invirtió una buena cantidad de dinero en el desarrollo del pueblo, pero lo hacía sin bombos y platillos, consultando a los lugareños sobre cada nuevo proyecto. Una noche, cuando Dolores estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, mirando la puesta de sol, Raúl entró. Ahora era un joven alto y seguro de sí mismo, recién graduado como arquitecto. Se sentó a su lado y durante un tiempo ambos observaron en silencio cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos de naranja y púrpura. «¿Sabes, Raúl?», finalmente rompió el silencio Dolores. «Cuando era joven, soñaba con mucho, con una gran familia,
con viajar, con ver el mundo. La vida tomó un giro diferente. Pero ahora, al mirar todo lo que ha sucedido, entiendo que Dios tenía preparado para mí este camino, para que estuviera aquí, en este pequeño pueblo, encendiendo estas velas. Raúl tomó su mano arrugada entre las suyas. Tus velas no solo cambiaron mi vida, abuela, cambiaron la vida de toda la ciudad. No las velas, movió la cabeza Dolores. La luz que había en ellas. Dios siempre lleva a nuestro pequeño fuego justo a aquellos que más lo necesitan en ese momento. Y a veces, la vela más pequeña puede iluminar el camino hacia los mayores cambios. Más tarde esa noche, cuando Raúl ayudó a Dolores a subir a la capilla, los encontró con una vista inusual. En la entrada había personas con velas encendidas en las manos, decenas de personas formando un camino de luz hasta el altar. Era una sorpresa que habían preparado los habitantes para el 80 cumpleaños de Dolores. Queríamos que vieras cuánta luz has traído a nuestro pueblo, dijo el alcalde, entregándole una vela. Cada uno de nosotros lleva una parte de aquel fuego que has custodiado todos estos años. Dolores, con dificultad conteniendo las lágrimas, aceptó la vela. En ese momento comprendió que su solitario servicio no había sido en vano. Cada tarde, cada oración, cada pesada subida por el empinado sendero, todo había conducido a este día, cuando la pequeña luz de su fe había brillado en los corazones de tantas personas. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y la historia de Dolores Mendoza. Si esta parábola conmovió tu corazón y te recordó cuán importante es incluso la más pequeña luz en este mundo, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas historias que calientan el alma y recuerdan los valores eternos. Estaríamos muy agradecidos si dejaras un comentario debajo de este video. Cuéntanos qué te conmovió en la historia de las velas de Dolores, o comparte tus pensamientos sobre cómo pequeñas luces de bondad transforman nuestras vidas. Tus comentarios nos ayudan a crear historias que resuenen en los corazones. Hasta nuevos encuentros en el mundo de las parábolas que recuerdan lo que realmente importa.